pues vamos a dar un breve repaso sobre las cosas que hemos visto, ¿no? Entonces, les pido a todos que abran su programa y vamos a comenzar. Bueno, yo aquí ya tengo abierto R, ¿verdad? Entonces, también lo que pueden hacer es buscar los documentos que les mandé, ¿verdad? Los documentos, los cuales son los PDFs, donde vienen los comandos que hemos visto. Bueno, aquí están, son dos, yo les he mandado dos documentos. Uno es sobre ¿no? La práctica de limpieza de datos, y el otro, ahí no se me abrió, a ver, es el de los vuelos, el de flight, que me parece que este es donde está la práctica, ¿no? Aquí está. Son estos dos. Sí, les estoy compartiendo clase. Sí, sí se ve. Bueno, entonces vamos a comenzar con el de manipulación de datos. Creo que este fue el primero. Y bueno, recordando nuevamente, lo primero que tenemos que hacer cuando ingresamos con R es cargar la base de datos, ¿sí? Porque, establecer mi directorio de trabajo y activar las librerías. ¿Por qué? Porque si yo genero un gráfico o si genero una nueva base de datos, pues esta debe de quedar en un lugar, ¿verdad? En específico. Entonces, si yo no establezco un directorio de trabajo, R no va a saber dónde están las bases de datos con las que vamos a trabajar. Así realmente, como que lo más básico sería eso. Entonces habíamos visto que lo primero que tenemos es que establecer mi directorio de trabajo. Y para establecer el directorio de trabajo nos vamos a sesión, ¿sí? Set Working Directory, Choose Directory, y seleccionamos el lugar donde está nuestra carpeta de trabajo. Ok, y me parece que es esta la mía. Aparece ya
aquí esto está y podemos nosotros copiar y pegar, y una vez que guardemos nuestro script, al volver a iniciar, solo lo volvemos a correr y vamos a automáticamente entrar en nuestro directorio de trabajo. Entonces básicamente es eso. La otra es activar las librerías. Hasta ahorita ya hemos utilizado algunas librerías, pero la más importante es la librería de Thingiverse. ¿Okay? Y esta nos va a activar un montón de librerías. ¿Sale? Bueno. Entonces conocimos nosotros diferentes comandos, ¿verdad? ¿Alguien sabe para qué sirve el comando head? Para ver el encabezado de los datos. Bueno, del data frame. Ajá. Es para ver el encabezado de una base de datos o de una serie de datos que nosotros tengamos. Eso es importante, ya que que a mí me pasa en una base de datos, ya sea propia o sea de uno de sus compañeros, al verla aquí yo puedo ver de alguna manera, una manera muy general, los datos. Ok, vamos a ver, por ejemplo, esta es una base de datos que se llama MPG, que me parece que es la primera que comenzamos a ver. Y aquí, al aplicar esto, o sea, mostrar el encabezado, pues rápidamente yo me doy cuenta que es una base de datos que tiene estas variables, ¿verdad? Y que dice que tiene otras 4 variables más. ¿Sale? Entonces, de manera muy rápida yo puedo acceder, ¿sí?, a una visualización de los datos. STR, ¿qué me muestra? Es la estructura. Sí, este me sirve para ver la estructura de los datos, la cual es muy importante. Recordando que en R, ¿verdad?, los datos sí importan, o la estructura de estos datos importan. ¿Por qué solo en R? No, realmente en muchos datos, en muchos análisis, muchos softwares, realmente la estructura de los datos sí importa. ¿Ok? R es uno de ellos, ya que si tus datos son numéricos y tú sabes, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes quisieran ir a muestrear, o si ustedes van a muestrear a un lugar donde tienen o sea, ustedes tienen de manera consecutiva todas sus muestras, una muestra del 1 al 100, donde cada muestra realmente es el suero, o es la muestra de garrapata, o es un mosquito, o es un murciélago, o es un individuo que ustedes le realizaron un seguimiento. Realmente ese conjunto de números se refiere a las muestras. Entonces, si ustedes lo meten a Excel, suponiendo que fueran del 1 al 100, pues no hay ningún problema, pero a veces las identificaciones, por ejemplo en el caso del ganado bovino, recuerden que están aretados y pues realmente tienen una identificación, y esa identificación es numérica, ¿verdad? Hay algunos aretes que tienen letras, pero si tiene letras, el programa te lo detecta como un carácter, o sea, como un nombre. Pero si solo son números, que es muy frecuente en el caso de los animales, ¿verdad?, que las identificaciones de los animales de producción sean números, y cuando ustedes los ponen, R lo detecta como una variable numérica. Entonces ustedes con las identificaciones podrían hacer análisis estadístico, o sea, podrían sacar la dispersión de los datos, ver las medidas de centralidad, las medidas de tendencia central, todas esas medidas con identificaciones que realmente son nombres, ¿sí?, o son números de individuos. Entonces eso no es posible, no es viable, pero te los permite. Ahora, Excel no puede diferenciar ningún dato
solo el de fecha y el de número, ¿verdad? Por sí solo. Entonces, no sé si ustedes han tenido la experiencia con Excel de que a veces pones un número, ¿verdad? Por ejemplo, 5-1 y te lo detecta automáticamente como una fecha y dice, ¿sabes qué? Pues este es el 5 de enero y realmente no es así. Entonces tú tienes que de manera manual cambiar, ¿verdad? Y decirle, ¿sabes qué? Espérate, Excel, porque no es así lo que tú dices. Yo te digo que este es un nombre, entonces le tienes que cambiar como nombre, ¿ok? Pero, por ejemplo, en este caso R, si aún así esté como fecha, tú tienes que darle un formato de fecha para que el programa entienda que lo que tú estás, o los datos, o el conjunto de datos de esas variables, pues realmente se trata de fechas o se trata de números, ¿sí? Entonces, ya con base a eso, con la estructura de los datos, si es numérica, te va a permitir hacer ciertos análisis. Si no es numérica, pero te la toma como numérica, tú tienes que transformarla a factor, o transformarla a numérica, o transformarla a carácter, o transformarla a fecha. Entonces, estos programas, no solo R, sino la mayoría de los programas de análisis estadístico, te detectan la estructura de los datos. Por lo tanto, la estructura es importante. Si nosotros buscamos aquí la estructura, nos dice que tiene 234 observaciones, 11 variables, es un data frame combinado y las variables que son estas, ¿verdad? Esta es de carácter, o sea, son nombres. Esta también, esta es numérica y estas son numéricas también, pero discretas. Así, y cada una de las variables. Entonces es importante que cuando ustedes vayan a ver una base de datos, pues realmente hagan la observación de estos datos, ver qué estructura tiene. Otras cosas que habíamos visto, la clase también es importante que sepamos que si nuestros datos o si nuestro conjunto de datos, ¿sí? Corresponde a un data frame, o corresponde a un table, o corresponde a una matriz, o corresponde a un vector, ¿verdad? Ok, nuestro, pues, básicamente es un data frame, ¿sí? Entonces esta sería la clase de los datos. Y bueno, para ver también la dimensión de los datos, a veces es frecuente cuando en Excel le dan enter muchas veces, realmente, o por ejemplo, ¿qué pasa? Una de las bases de datos que vamos a limpiar, a mí me hizo batallar casi todo un día, porque al momento de hacer un separate, recuerden que cuando hacíamos el separate era que dentro de una variable o dentro de una observación, o bueno, dentro de una variable o de los datos de una variable, habría un código, ¿verdad? Por ejemplo, que los primeros 3 números fueran el nombre, ¿no? Y luego los otros 2 números correspondieran al tipo de enfermedad, si era un animal control, un animal experimental o X o Y. Entonces, nosotros con separate podemos separar, ¿verdad? De una variable, los valores de esa variable, por ejemplo, los primeros 3 números, y que de esa separación me genere otras 2 variables, una que sea el agente, ¿verdad? Codificado con 3 números y el otro el tipo de enfermedad. Entonces, con esa lo podemos hacer. Pero a mí algo que me llamaba la atención es que podía yo hacer el separate, pero al momento de visualizarlos, los nombres quedaban diferentes. Y yo quería uno de esos nombres o una de esas variables que separé, era la fecha. Entonces yo quería transformarlo a fecha y me daba error y me daba error y me daba error muchas veces. Y la razón era porque al principio de la variable, ¿sí? Al principio de la observación tenía 6 espacios, ¿sí? Y realmente en Excel no se ven esos espacios, ¿sí? O sea, tenía 6 espacios y luego el nombre.
Entonces R detectaba pues que pues había seis valores que no estaban ocupados, pero los detectaba porque al momento de hacer un separate, ¿sí? Si le ponía separate con 3, una variable nueva te la dejaba sola y la otra variable con 3 y las observaciones de la variable. Entonces no me permitía hacer nada a causa de esos espacios que estaban. Entonces estos programas sí detectan esos espacios. Excel no los detecta. Y a mí se me volvió un dolor de cabeza ese día porque yo no podía acomodar la base de datos a consecuencia de esos valores. Y me recuerdo que son 6 espacios porque los estuve contando, se los repetía. A ver, sepáramelos con un espacio o con un dígito, ¿no? Y luego con 2, y luego con 3, y luego con 4, y luego con 5, y luego con 6, hasta que quedó. Pero para yo darme cuenta que realmente había 6 espacios, pues estuve batallando mucho. Entonces, cuando la gente no tiene cuidado en Excel y que hace esas bases de datos, y se le puede ir un enter, se le puede ir un espacio dentro de una celda, realmente se queda capturado ahí algo. Entonces, nosotros podemos utilizar cuando yo les digo, ¿sabes qué? Tienes 150 observaciones, pero en R te aparece que tienes 158, ¿ok? Y te vas hasta esas y esa te dice que no tiene números, entonces ya podemos cortar, ¿verdad? O podemos disminuir la base de datos, hacer un select, ¿verdad? Para eliminar esas observaciones o esas variables que no sirven. Entonces podemos hacer nosotros observar la dimensión, ¿sí? Podemos utilizar dim, ¿sí? De MPG, y se me va a dar la dimensión. Y aquí me dice automáticamente que son 234 observaciones con 11 variables. Si yo quiero ver el tile o la cola, ¿verdad? De la base de datos, pues con tile me va a dar las últimas valores, los últimos 6 observaciones de la base de datos, ¿sí? Que esto viene siendo similar a Head. Head me da los primeros 6 o los primeros 10 datos y Tile me da los últimos 6 o últimos 10 datos. Y bueno, si yo quiero saber el nombre de las variables, pongo names, ¿verdad? Y entonces pongo mpg y aquí me va a dar los nombres de las variables, de cada una de las variables. Si yo quiero hacer una transformación de una variable A a una variable B, ¿sí? O quiero hacer un summaries o un mutate, pues aquí puedo ver de cuáles variables voy a hacer. Y aparte, me aparecen aquí ordenadas, ¿verdad? Como están en la base de datos. Me parece, esta es la variable 1, la variable 2, 3, la 4, 5, 6, 7, 8, 9, la variable 10 y la variable 11. ¿Ok? Y estos números me indican el número de renglón, ¿sí? De renglón y de observación o de objeto. Y bueno, para manipular datos, ¿ok? Tenemos algunos comandos, ¿verdad? Comandos básicos que ya hemos visto. El primer comando es select, ¿ok? El segundo es filter. También podemos renombrar algunas variables con rename. Podemos hacer o generar un resumen estadístico, ¿verdad? Con summaries. Y bueno, podemos utilizar o mutar nuevas variables a partir de otras que ya existan con mutate. Y todo eso lo podemos juntar para que de alguna manera el código lo podamos simplificar con el operador pipe, que este es
yo creo que algunas personas pueden estar teniendo problemas. ¿Ok? Ese es el operador pipe, el cual me sirve o me ayuda para que de una sola instrucción yo pueda incorporar diferentes comandos y pues de alguna manera simplifique código. A veces parece que no está simplificando el código, que lo está haciendo más complicado, pero no, realmente sí lo simplifica, porque al utilizar este operador, ¿verdad? Una sola vez nada más voy a poner mi base de datos. Si ustedes hicieran por separado, o sea, primero utilizaran el select y luego el filter y luego el rename y luego el summaries y luego el mutate, por separado todas estas pueden, o sea, hacer 5, 6 o 7 u 8 líneas de código, y en cada línea de código o en cada instrucción que vayan a hacer nueva con estos comandos para manipular las bases de datos, tienen que poner la base de datos, o sea, el objeto que están nombrando, ¿sí? El comando que van a utilizar, ya sea select, filter, rename, summaries, mutate, y la base de datos de dónde lo van a sacar. ¿Ok? Entonces, suponiendo que estén sobreescribiendo la misma base de datos, ¿verdad? Por ejemplo, que lo están poniendo como BD1 select, y luego, ¿qué es lo que van a seleccionar? Y luego volver a darle enter y otra vez BD1, y luego ahora filter de la base de datos que lo van a seleccionar y el conjunto de variables que van a filtrar. ¿Ok? Y abajo, otra vez, en la misma base de datos BD1 y luego el comando que es rename y luego de dónde lo van a sacar y las instrucciones. Y así cada vez que quieran hacer lo deben de poner. Entonces, si utilizamos el operador pipe, lo único que vamos a hacer es asignarle el nuevo nombre, en este caso BD1, ¿verdad? Luego BD1, la flecha de menor que, bueno, el símbolo de menor que y el guión, dando la asignación, ¿verdad?, de nuestra nueva base de datos, que viene de mi base de datos BD, en este caso, por poner un número, y luego ponemos el operador pipe, y utilizaríamos select, lo que vamos a seleccionar, cerramos los paréntesis, y luego otra vez el pipe, y las siguientes órdenes, ya sea filter, rename, summaries o mutate. Y solo entre cada uno de esos comandos, pues lo único que vamos a poner es el operador pipe. Entonces, de alguna manera estamos disminuyendo en hasta 2 o 3 líneas de código, ¿ok? Entonces vamos a llegar exactamente al mismo resultado, pero con menos escritura. Entonces, el uso de este tipo de operadores, aunque parezca que el código se hace más complejo, realmente lo está simplificando, ¿sí? Entonces, ahora vamos a de alguna manera volver a tomar estos datos, ¿ok? Por ejemplo, si yo quisiera ver o sea, yo ahora quiero, ¿se acuerdan de esta base de datos MPG? ¿Ok? Si yo quiero renombrar esta base de datos, ¿verdad? Ahora yo, en vez de que se llame MPG, la quiero renombrar a DF. ¿Por qué DF? Hace poco me preguntaron que ¿por qué DF? Es porque es de alguna manera las siglas de Data Frame. O sea, es por mi gusto, ¿sí? Bien puede ser un nombre diferente, pero pues el consejo que les puedo dar es de que por lo general las bases de datos o los nombres de estos objetos, pues que sean nombres sencillos, más fáciles de digitar. Pero si a ustedes les parece mejor que pongan base de datos 1 o alguna característica que a ustedes les ayude, entonces háganlo. Pero yo, por simplificar, pongo DF. DF va a ser igual a MPG. Con hacer esto, lo que yo estoy generando es que los datos que se encontraban en MPG ahora también se van a encontrar en la base de datos DF. Por lo tanto, si yo pido el encabezado de DF, la cual me debe de dar todos los datos que tenía, ¿verdad?, de la base de datos MPG. Aquí es muy importante el por qué renombrar las bases de datos. ¿Por qué yo las debo de renombrar? Porque si yo tengo una base de datos que sea importante, lo que tengo que hacer es generar una nueva para partir de esta nueva base de datos, hacer todas las transformaciones sin yo modificar
la base de datos. Ahora, si están dentro de R, no están modificando nada a menos que le den guardar, a menos que guarden la nueva base de datos. Por ejemplo, si yo esta DF fuera el resultado de toda una limpieza exhaustiva de datos y yo la quisiera guardar, podría utilizar write, ¿sí? Es escribir en formato CSV y voy a poner, lo primero que tengo que poner es mi base de datos, la cual es la que voy a guardar o salvar, y pongo una coma y después comillas para poner el nombre de la base de datos que voy a guardar. En este caso va a ser base de datos mpg.csv. Es importante darle la extensión, le damos salvar, y si yo me voy a mi carpeta, ¿verdad? A mi carpeta, la cual debe de tener la base de datos. A ver, déjame, veo dónde está mi directorio de trabajo. Epidemiología aplicada. Aquí debe de estar. Y ya puedo buscar yo la base de datos a ver, mpg. Mira qué bonito, no aparece. Tal vez no esté aquí. Bueno, ahí les debe de aparecer. Aquí está, ahí está ya. ¿Sí? Aquí está ya mi nueva base de datos. Entonces, si yo quisiera hacer esto, y si yo no le he dado y estoy haciendo las transformaciones, pues yo no he modificado nunca la base de datos hasta aquí. Aquí ya está mi base de datos de alguna manera limpia, que fuera una base de datos que yo haya manipulado, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden hacer de una base de datos original, al final llegan a una base de datos nueva, y la cual la pueden guardar en el formato CSV, que es el que yo utilizo, pero bien puede ser XLS, ¿ok? Y a partir de ya una base de datos limpia, ahora sí ya pueden utilizar ustedes cualquier programa, ¿sí? Entonces la importancia realmente de R, o sea, ustedes pueden hacer solo la limpieza de datos en R, pero pueden utilizar otro software que más adelante vamos a ver, SPSS, para a partir de una base de datos limpia, ¿okay? Ya hecha, bueno, limpiada con R. Ahora sí podemos utilizar otros paquetes estadísticos, como en el caso de SPSS, y a partir de que es un poco más amigable, tiene sus ciertas limitaciones, pero es más amigable, ¿verdad? Ahora sí ya pueden hacer análisis estadístico, pero eso no sería posible si ustedes no hubieran hecho una limpieza de datos. Entonces, pues bueno, lo hacen con R. Y la otra es que pues los datos o el análisis de datos también lo pueden hacer con R. Entonces ya va a ser decisión de ustedes si con el paso del tiempo ustedes le agarran el gusto a utilizar este tipo de softwares, o bien pueden cambiar otros paquetes estadísticos. Ok, entonces ahora sí, ya tengo una base de datos guardada, pero ahora después quiero yo cargar mi base de datos. Resulta que la base de datos MPG yo ya no la quiero. Entonces, todas estas instrucciones, ¿verdad? De alguna manera que yo no he hecho nada, pero supongamos que ya hubiera limpiado esta base de datos. Ahora quiero cargarla. ¿Cómo la cargo? Pues ya está en la lista ¿verdad? Cargar base de datos. Entonces, para cargarla tenemos que poner read o leer.csv. Si yo hago esto, sí me la va a cargar. Nada más va a poner bd mpg.csv. Aquí está automáticamente, pero fíjense que aquí no me aparece. Y no me aparece porque no tiene ningún nombre asignado. ¿Sí? No tiene ningún nombre asignado. Entonces, lo que le vamos a hacer ahora es, voy a poner base de datos, así la voy a nombrar y la voy a guardar. Y automáticamente ya me aparece aquí.
ahora ya aparece una base de datos o ciertos datos que se llaman BD, que bueno, pues tienen exactamente los mismos datos de la base de datos anteriormente guardada. Y ahora vamos a suponer que ahora con esta nueva base de datos, una vez ya cargada, pues vamos a hacer alguna exploración de los datos. Ya saben cómo hacer el encabezado, ya saben cómo obtener el encabezado, la estructura, ¿sí? Observar la clase, ver la dimensión, ver la cola de los datos, ver los nombres de las variables con names. Y bueno, ahora sí podríamos hacer con nuestra nueva base de datos, la cual ya hemos cargado, ¿sí? Es una base de datos aparentemente nueva. Ahora sí podemos hacer una manipulación de datos. Digamos que su jefe, su revisor, le dice, ¿sabes qué? Es que yo quiero otra base de datos más pulida. Yo quiero que haga ciertas cosas. Entonces, ahora, para yo no manipular o no estar manipulando mi base de datos original, lo que puedo hacer es hacer un BD1, ¿verdad? BD1, que sea el select, ¿sí? Vamos a seleccionar ciertas variables de la base de datos original, ¿sí? De mi base de datos original, las cuales van a ser la concatenación, bien pueden ser con nombre, con número, ¿verdad? El número de variable, podemos hacerlo, usamos names, BD, y aquí tenemos los nombres de las variables. Aquí aparece X, que esta es la variable que se genera casi por default cuando guardamos como CSV, la cual contiene el nombre o el número de las observaciones. Supongamos que queremos tomar únicamente la variable manufacturer, el modelo, el display y por ejemplo de la variable 2 a la variable 7, 8, 9, a la variable 9. ¿Sí? Entonces vamos podemos hacer esto, select de la 2 a la 9, me parece que así sale, aquí está. Y aquí si hacemos un head, ¿verdad? De mi nueva base de datos, ahora llamada BD1, pues me va a dar la variable 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero ahora ya no son de la 2 a la 9, sino que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 variables. ¿Ok? Solo son 8 variables. Mira, ¿sabes que me salió un error? Porque no era de la 2 a la 9, sino era de la 2 a la 10. O sea, ahora me regreso uno antes y ya lo tengo. ¿Okay? Entonces, así de sencillo, como ya nada más tenía que cambiar yo un nombre, ¿verdad? Un número aquí, en este caso, en vez de 9, ¿verdad? El 10. Entonces, ahora sí ya tengo mi nueva base de datos. Y bueno, a partir de aquí, ahora yo pudiera hacer un filtrado, ¿no? Ahora yo podría hacer un filtrado, ¿sí? Donde de mi nueva base de datos o de esta base de datos, yo me quiero quedar específicamente con un modelo de carro, ¿verdad? Ahora, si lo quiero visualizar con View, BD1, ok, aquí está como si fuera una hoja de cálculo, y yo me quiero quedar específicamente con los Corvette. O sea, yo quiero los carros Corvette, quiero ver las observaciones de los Corvette. ¿Okay? Entonces, puedo hacer BD2 o bien puedo volver a escribirlo, pero yo lo voy a hacer con BD2 nada más para que entiendan cómo va la estructura de los datos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Un filter, ¿verdad? Quiero hacer un filter. ¿De dónde lo voy a filtrar? Pues de mi base de datos anterior, de BD1. ¿Ok? BD1. ¿Sí? ¿Y qué es lo que voy a filtrar? Pues la clase, ¿verdad? La clase de los carros, la cual la variable se llama class. ¿Sí? Y va a ser igual, quiere decir que yo quiero específicamente esos datos a Corvette. ¿Ok? Ahora, vamos a ver si así se llamaba.
Médico, va a haber de uno coma o Sí, coma, lleva coma. Escorbete. Es que no es la de esta clase, es model. ¿Sí? Es esta. Aquí está. Ahora, si yo quiero ver ahora nuevamente este BD2, porque ya se llama BD2. Entonces aquí me está dando específicamente los datos o las observaciones del Corvette, ¿sí? Del modelo Corvette. ¿Ok? Entonces, pues yo ya generé una base de datos nueva. Suponiendo que en sus datos o en su empleo les piden, a ver, ¿sabes qué? Yo quiero saber los datos o quiero que me pases un respaldo de toda la base de datos de los parámetros o de los números o los indicadores que le estén pidiendo del 2005. Entonces se van a su base de datos y seleccionan, ¿verdad? Hacen un filtrado de en la variable año, pues que sea específicamente el año 2005 o específicamente cierto rango de números, cierto rango de años, por ejemplo, del 2005 al 2010. Entonces, lo que les va a arrojar es una subbase o un subconjunto de datos, el cual va a tener específicamente los datos o los indicadores productivos de esos años. ¿Sí? Entonces, ustedes ya mandan esa base de datos y pueden analizar específicamente los parámetros de esos años, haciendo una nueva base de datos. ¿Okay? Entonces, realmente así funciona el filtrado. ¿Ok? Y bueno. ¿Qué más podemos hacer? Ahora, podemos renombrar las bases de datos. Ahora, aquí hay un consejo. Recordamos que aquí tenemos nuestra base de datos. Si dentro de su base de datos son muchas variables que pueden modificar, por ejemplo, un consejo que yo les puedo dar, que si son poquitas, por ejemplo, aquí las podemos hacer a mano, ¿verdad? Clase, ¿verdad? Ver esta es, vamos a ponerle nada más ciudad. Esta vamos a ponerle cilindros. Aquí esta vamos a ponerle año y modelo. ¿Ok? Aquí la vamos a guardar. ¿Sí? Me voy a R nuevamente y la leo donde está aquí, aquí está, esta, ¿no? Que esta es mi base de datos. La leo y si pido el encabezado, ¿verdad? Me debe de dar mi base de datos con los... ¿por qué no me los dio? Vamos a ver. Aquí está. ¿Sí? Aquí está modelo, año, cilindros, ciudad, clase. ¿Verdad? Si es una base de datos que tiene poquitas variables, yo pudiera, me voy a Excel rápidamente y le modifico las observaciones, o sea, le modifico los nombres de las variables. Pero ¿qué pasa si son 1000 variables? Pues también es más fácil hacerlo en Excel. Yo por lo regular lo puedo hacer en Excel. Casi no utilizo Rename, pero pues bueno, que sepan que funciona con R. Ahora, si yo los quiero regresar a los nombres originales, pues por ejemplo, puedo renombrarlos nuevamente, ¿ok? O puedo irme hasta arriba, ¿verdad? Hacer nuevamente correr nuevamente los de estos, o sea que estas son esta, aquí la vuelvo a guardar y aquí la vuelvo a cargar. Y pues automáticamente ya me va a dar la base de datos original o pues aquí la guardo y aquí la leo. Y aquí está. No, me sigue dando mal. Ya sé por qué. Porque está abierta la base de datos.
no me deja guardarla. Aquí, como tiene el mismo nombre, no se puede guardar. Ahora sí. Aquí está, ya está. Era por eso, porque yo tenía abierta la base de datos en Excel, entonces no me permitía volverla a escribir con el mismo nombre. Entonces me daba ese error. ¿Sí? Entonces ya está. Ahora sí, ya tengo mi base de datos nueva. Entonces lo que había hecho era, había seleccionado, ¿sí? Había seleccionado y había filtrado algunas variables. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos. Yo podría hacer el renombramiento, ya sea en Excel o bien en otro, en R, ¿no? Y bueno, vamos a utilizar ahora sí Summaries. El Summaries nos permite generar los estadísticos, ¿ok? Estadísticos. Mi base de datos se llama BD2, ¿sí? Para trabajar con ese subconjunto de datos nada más. Lo que vamos a hacer es un Summaries. ¿De dónde lo vamos a hacer? De mi base de datos BD2, porque esta es la que quiero hacer. ¿Qué es lo que quiero obtener? La media, ¿sí? Que es igual a la función de la media, ¿sí? De, a ver, vamos a ver qué nombres. Ah, pues está toda, ¿no? BD2. No está. Sí está. La media de la variable CTY. Recordemos que por default debemos de especificar que elimine los valores ausentes, ¿sí? Especificando lo que sea verdadero. Ahora la mediana. Médico, Mande. bueno, no sé, yo miré en un video que, por ejemplo, cuando había una base de datos que tenía muchos NAS, Ajá. si era numérica, se sacaba la media y se los agregabas, o sea, como que para que RStudio todos los que tuvieran NA, que fueran numéricos, les agregaba la media. Ah, bueno, pues va a depender de lo que tú quieres hacer. Sí va a depender, o sea, si tú quieres que los datos que faltan, pues le ponga al menos la media, ¿verdad? O sea, al menos el promedio de las observaciones, pues lo puedes hacer. Pero, pues no tiene sentido, ¿sí? O sea, pero va a depender lo que tú quieras hacer. Si tú quieres a especificarle que, por ejemplo, suponiendo que una cerda, ¿verdad? Esto yo lo pongo, por ejemplo, en animales, porque nosotros somos veterinarios. Si tú quieres observar la media o el promedio de lechones o de kilos que me está dando un animal, vamos a poner unos cerdos, y si hay una cerda que realmente no tiene observaciones, en este caso, suponiendo que la media fuera de lechones nacidos, vivos, ¿sí? Vamos a poner que una cerda de 3 partos, pues tenga un promedio de 12 lechones nacidos. Pues esa cerda es una cerda improductiva, a mí no me sirve. Entonces, si yo le pongo la media, pues se me va a confundir con las cerdas que realmente tengan como promedio cierto parámetro, y las otras que no son productivas, pues también les va a poner ese parámetro. Entonces, pues yo ya no voy a saber cuál cerda eliminar. Entonces, si tú no quieres hacer eso, o sea, si tú no estás viendo las cerdas que son improductivas, si no estás viendo, o sea, si a ti no te molestan los datos, pues lo que puedes hacer es, claro, a observaciones que tengan NAs o que no tengan número, pues ponle el promedio, ¿verdad? Pero pues va a depender lo que tú quieras hacer. O sea, si yo en este caso te pongo el ejemplo de que yo quiero ver las cerdas que tengan un promedio menor a cierto número, ¿verdad? O que no tengan producción, pues estas cerdas son las con las que yo me voy a quedar, ¿sí? Para poder eliminarlas o para poder desecharlas o para poder darles otra oportunidad o definitivamente a ver qué hacemos con esos individuos. Pero sí, es cierto lo que tú dices. Hay ciertas observaciones o ciertos análisis que ningún dato puede estar
faltante, entonces se les agrega la media y pues se deduce que pues si tiene la media, pues es el promedio de todos los individuos, ¿sí? Te dan eso. ¿Ok? O sea, todos los individuos te dan el promedio, entonces al añadirle el promedio, pues no se afecta. Entonces, pero va a depender lo que quieres hacer. Ok, es que eso lo apliqué con la actividad, con la primera gráfica, que es para el miércoles. Ajá. Porque algunos de México pues no tenían observaciones. No me acuerdo cuál era la variable que no tenía observaciones. Y se lo agregué, pero no sé si sea por eso mismo que me dan tan poquitos, pero pues según yo no, porque no quería eliminar los datos, pues. Uh-huh. Pero, ¿sabe? O si quiere, Pues. pues ya más adelante. Uh-huh. Bueno, y bueno, si nosotros quisiéramos ver la mediana, o sea, la otra también, si nosotros no agregamos el NARM, perdón, es porque estamos seguros que hay una base de datos que no tiene valores ausentes o NAs. Entonces, tal vez nosotros al principio, ¿verdad? Podemos hacer un filtrado, ¿sí? De que mi base de datos, si hay un NA, me los quite, ¿sí? Si dentro de una variable o dentro de la base de datos existen valores ausentes, pues que los quite, ¿sí? Pero ¿eso qué va a pasar? Pues que me puede, si le pedimos que los quite de manera general, pues que me va a quitar todas las observaciones, ¿sí? Las observaciones que tengan un NA, y pues esto se me va a reducir mis datos. Pero yo no me puedo dar ese lujo porque ya se darán cuenta cuando ustedes comiencen a hacer las tesis, ¿verdad? Que pues los que van a hacer falta son datos, ¿sí? Por ejemplo, más adelante vamos a ver el muestreo, ¿sí? Vamos a ver cómo tomar muestras, y me gustaría tomar brevemente el teorema del límite central, ¿sí? O el teorema central del límite. No sé si algunos de ustedes, yo sé que hay uno que otro de ustedes que ya ha estado en contacto con pues, algunos doctores medios locos, ¿no? Que andan haciendo ahí algunos análisis o que van a hacer algunos experimentos o investigaciones. Y bueno, más adelante les van a ofrecer que cuando ustedes quieran hacer un trabajo de tesis, les van a dar un número famoso que es el número 30, ¿ok? Entonces les van a preguntar ¿cuántas muestras tengo que tomar? Te van a decir 30, pero nadie te dice por qué. Nadie, absolutamente nadie te dice por qué 30 datos o por qué tengo que muestrear a 30 perros, ¿verdad? No es tan así. O sea, yo estoy en contra de que se limiten a 30 individuos cuando puedes buscar más, pues puedes asegurar más animales. Si desde un principio lo planteas que son más individuos, pues bueno, puedes llegar a más. Pero bueno, el teorema central del límite te dice que una muestra grande se comporta como una muestra normal. Dentro de lo vamos a ver más adelante con unos ejemplos que tengo por ahí, de que los fenómenos aleatorios, en este caso los individuos, con el paso de la presentación, llegan a un efecto que se le llama regularidad estadística. ¿Okay? Dentro de la aparición, por ejemplo, si ustedes mandan al rastro diferentes razas de cerdos, ¿verdad? O de diferentes granjas, que cada granja tiene, suponiendo que cada granja produzca diferentes razas, y se quiere saber la frecuencia, ¿verdad? O el porcentaje de la raza o de las razas que llegan a rastro, llega un momento que sin importar el número, ¿verdad?, de individuos de diferentes razas, pues ya la frecuencia ya no se incrementa. Entonces eso cuando pasa se le llama que alcanzaron la regularidad estadística, ¿verdad? Eso pasa con las predicciones, por ejemplo, cuando están en los periodos de votaciones, ¿verdad? Hacen un conteo rápido, de alguna manera a cierta hora, y con los datos que llevan o con los datos que pueden contabilizar, si ya alcanzaron esta regularidad estadística, los datos es que ya no van a cambiar sin importar el número de veces que vote la gente por esos individuos, ¿verdad? Porque ya tomaron esa regularidad estadística. Quiere decir que si la gente
llega a votar por su candidato preferido, es muy difícil que la frecuencia o el porcentaje vuelva a cambiar, porque estos datos ya alcanzaron una regularidad, ya se regularizaron. Entonces esto pasa, y esto se explica con el teorema central del límite, que si se considera que una muestra es grande, que por lo general se estima que una muestra es grande a partir de 30 muestras o 30 individuos, se puede considerar una distribución, una población normal, perdón. Y si nosotros la graficáramos con una campana de Gauss, esta pues va a tener una distribución normal o una distribución simétrica, ¿ok? Entonces eso quiere decir que alcanzan la regularidad estadística. Entonces, ¿por qué? Vamos a ver algunas características de este teorema y esa es la importancia, porque más adelante les van a decir, ¿sabes qué? Con 30 muestras te titulas, con 30 muestras son suficientes, pero realmente no es cierto. Tú tienes que considerar, si quieres evaluar una granja, la presentación de una enfermedad, pues tienes que evaluar la prevalencia, y con 30 muestras tal vez no es suficiente, ¿ok? Tienes que considerar el tamaño de la población. La otra es que tienes que considerar qué es lo que vas a hacer. Si tu idea de muestreo es para ver la prevalencia, tal vez con 30 muestras sea suficiente, pero si quieres ver la distribución de la enfermedad, tal vez 30 muestras sean menos, no sean las, o sea, ocupes más. O bien, hay algunos muestreos para ver la ausencia de una enfermedad. Y para ver la ausencia de una enfermedad, que por ejemplo en las granjas pasa cuando se trata de erradicar una enfermedad, pues con 30 muestras no son suficientes. Tienes que tomar una mayor cantidad de muestras, pues, para asegurarte que ya no salgan positivos los animales. Entonces hay algunas consideraciones que se tienen que tomar. Sí, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sale? Entonces, ¿en qué estábamos? Pues sí, es importante. Si ustedes le dicen que 30 muestras, y si suponiendo que es una variable, ¿verdad? El número de lechones nacidos vivos, y si dentro de sus datos, de sus 30 muestras que tienen nada más, pues hay algunos individuos que no tienen esa observación, pues ustedes no se pueden dar el lujo de borrarla, ¿ok? Entonces si la borran, pues ya no se quedan con 30, se quedan con 29, ¿ok? Y si son varias observaciones que les faltan, pues se van a quedar con menos datos. Entonces, para eso utilizamos esta, na.rm igual a true, para que me quite o para que no me considere los valores, pero yo me puedo quedar con mis 30 observaciones o mis 30 individuos, y solo con estos pues sacar el promedio de los valores que sí están, ¿sí? Entonces vamos a poner la mediana, que va a ser la median de sí. Okay, y me quedo con estos. A ver, vamos a ver. Es que no es coma, es igual. Ok, aquí está. Y ya me voy a quedar con este subconjunto de datos, ¿verdad? Que los tiene B de 2. Ok, y solo tiene la media. ¿Por qué nada más tiene la media? Mediana es igual a la media. Es que es diferente. Válgame. A ver. Entonces, ¿no está esta observación o qué? Get BD2. CTY, sí está.
Sí está. Bueno, nada más calculé la media. ¿Ok? Y aquí me da que la media de los Corvette, pues, los millas que recorren en la ciudad, pues son de 15.4. ¿Ok? Entonces, con Sumaris, lo único que me va a arrojar es esas estadísticos que yo estuve generando, ¿verdad? Ya no me toma mi nueva base de datos. Entonces, por ejemplo, cuando yo les pedía en la tarea que ustedes realizaran la gráfica 2, si me parece que es la gráfica 2. Esta gráfica, lo único que vamos a tomar es la media, ¿sí? Lo único que vamos a tomar es la media o el promedio de del valor de SP. Recuerden que eran cerca de 10 datos en cada muestreo o en cada edad, ¿sí? Entonces lo único que vamos a hacer es sacar la media del SP para que me dé un dato, ¿ok? Y con ese dato, pues que sea el punto, ¿sí? Alguien, esta gráfica sí la hicieron, ¿verdad? ¿O alguien que tuvo problemas con esa gráfica? Esa sí la pude hacer al final. Sí, yo también. Ok, bueno, es que parece que me escriben a mí, pero no me escriben. Ok, bueno, déjenme, me veo qué más íbamos a ver en ese documento. Mútate. Por ejemplo, bueno, el mútate ahorita lo vemos más adelante. Y bueno, vamos a trabajar con los datos de flights, ¿sí? Aquí voy a retomar esa parte. Creo que aquí ya tenía yo algunos datos para que... ¿Alguien estuvo batallando? Bueno, pues sí, yo sé que la mayoría batalló con los de vuelos. Entonces, por ejemplo, nos vamos ahora con las de vuelos. Y la base de datos de vuelos, quiero pensar que todos ustedes sí pudieron cargar la base, ¿verdad? Pero pertenece a la librería de NY, que son los vuelos de Nueva York, ¿verdad? Y lo que vamos a tomar, ¿sí? Es la base de datos flights. Aquí yo la estoy nombrando vuelo, ¿ok? Entonces aquí está. Pero qué desesperación. Entonces ya aquí ustedes ya saben hacer pedir el encabezado, la estructura, visualizar datos, la dimensión de los datos, ¿ok? Entonces la parte del filtrado, todos sí lo pudieron hacer, ¿no? Quiero pensar que la parte del filtrado, pues eso sí era muy sencilla, ¿verdad? Entonces, me voy a dedicar más que nada a la parte de cuando hacíamos pues las gráficas ya como tal, bueno, la estructuración de las gráficas. Por ejemplo, esto. Mi base se llama vuelo. Ok, les había pedido que hicieran que obtuvieran una variable que se llamara ganancia, ¿no? Esta sí les pedí esta. Sí. Crear esto de renombrar las variables, eso también está fácil.
crear nuevas variables, las cuales serán la ganancia. Y esta es la resta de las variables arrival delay y departure delay. O sea, esa era las salidas y las llegadas, era la diferencia, ¿verdad? Y eso es básicamente la ganancia que tiene un avión en el aire. ¿Okay? Y también otra que se llamara horas de vuelo. Y hora vuelo, ¿sí? Que era la resta del aire, el tiempo del aire entre 60, pues para obtener las horas que duraba en el vuelo o en el aire. Y la velocidad, que esta era la resta, bueno, la división entre la distancia y las horas de vuelo, en este caso esta variable que yo le llamé horas de vuelo, para obtener la velocidad, ¿verdad?, con el que el avión viajó, ¿sí? El tiempo de ganancia de hora o bueno, otras cosas. ¿Sale? Entonces, ¿alguien tuvo problemas con esta? ¿Eso sí les quedó claro? A mí sí. Bueno. Pues nada más que sepan... mira, nada más, qué triste. Es esta parte de abajo. Ok, vamos a ver lo de arrange. Vuelos, es que no se llama vuelos 1, se llama vuelos 2. Ok, aquí está. Y aquí está vuelos 2. Mi nueva base de datos. Sí, arrange, ¿para qué sirve arrange? ¿Alguien recuerda para qué sirve? Sirve para ordenar los datos. Ajá, sirve para ordenar los datos en función de una variable, ¿sí? En función de una variable, por ejemplo, me parece que la base de datos de vuelo, si pedimos la cola, el tail de vuelo, ¿verdad?, que era nuestra base de datos, vemos que en esta, que es el mes, ¿verdad?, la variable mes y la variable día, pues llega hasta el 9, ¿verdad? Pero realmente la base de datos corresponde a todo un año, ¿ok? Entonces, si nosotros utilizamos arrange, ¿verdad?, para ordenar en función de año, mes y día, pues nos debe dar la base de datos ordenada desde el día, o sea, desde el primer mes hasta el último mes. Entonces, si utilizamos una base de datos vuelo 1, así lo vamos a llamar, que sea un arrange de la base de datos vuelo, ¿ok? Y que sea vamos a ponerle así vamos a ponerle, ¿no? Month, no es year, month and day. Ok, y aquí está. Ahora si pido el encabezado head de vuelo 1, ok, si se fijan, el encabezado ya comienza con el año 2013, el mes 1 y el día 1. Ahora, si yo quiero visualizarlos, view vuelo 1, ok, para que me deje ver todos los datos, pues los primeros, o sea, como nosotros los ordenamos en función de estas tres variables, suponiendo que no solo fuera el año 2013, sino que fueran diferentes años, pues aquí te va a poner el primer año, ¿verdad? Aquí me está poniendo el mes 1 y el día 1. Y así va a ser todos los vuelos que ocurrieron en el mes 1, día 1 del 2013. Y luego todos los vuelos del mes 1, del día 2, ¿sí? Así hasta el día 31. Mira, aquí todavía sigue, aquí ya está, el día 2 de enero, todos los vuelos que hubo el día 2 de enero, 2 de enero todavía, 3 de enero, y así hasta el día, perdón, le voy a dar aquí en mes, para que vean que está el mes 12
y el día 31, que básicamente son los últimos datos que corresponden al 31 de diciembre del 2013. Entonces, esta base de datos, utilizando el arrange, lo que hizo es que me ordenó la base de datos desde el 1 de enero, ¿sí?, de 2013 hasta el 31 de enero del 2013. Y todos los datos están acomodados de esa forma, ¿sí? Entonces, así funcionaba arrange. A ver, vamos y eso era, por ejemplo, que eran el tile, ¿verdad?, de los últimos observaciones de vuelos. Y pues que realmente el último mes que aparecía era el mes 9. Entonces tenían que hacer el ordenar los datos, ¿ok?, por mes y por día. Por año no tenía sentido porque todo es el 2013, ¿verdad? Entonces, así funcionaba el arrange. Y, por ejemplo, utilizando los pipes, tenían que filtrar los 3 aeropuertos, ¿ok?, y realizar un agrupamiento con group by, ¿sí?, por año, por mes y por carrier, ¿verdad?, utilizando el comando summaries, y calcular la media del retraso en la salida, o sea, algún delay, la mediana, la desviación estándar, el mínimo, y crea una nueva base de datos llamada DF, así lo había puesto, ¿ok? Entonces, ¿alguien pudo hacer eso? Bueno, Sí. ok, vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a ponerle DF. Se llamaba DF, ¿verdad? Se iba a llamar DF, ok. ¿Y de dónde viene? Pues de la variable, de la base de datos llamada vuelo, ¿ok? Y aquí es como se utilizan las pipes, ¿sí? Utilizamos la pipe y lo primero que vamos a hacer es filtrar, filter, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a filtrar? Carrier, ¿sí? Carrier, que sea igual a la concatenación de los 3 aeropuertos que me están pidiendo, BX, US y la B6, ¿ok? Si yo hasta aquí lo dejo, pues ya está filtrado, ¿verdad? Entonces, ahora yo puedo seguirle. Por ejemplo, aquí después del pipe le puedo dar un enter para darle un poquito más de orden al código. Ahora después le doy otro enter y puedo ahora sí hacer el group by, agrupar. El group by, ¿por qué lo voy a agrupar? Por el año, ¿sí? Por la variable año, por la variable mes y por carrier, por supuesto. ¿Sale? Entonces aquí ya está agrupado en función de esas 3 variables. Y vuelvo a hacer el pipe, doy enter y ahora quiero un summaries, ¿sí?, que sea el retraso, el delay, y que esto sea la media del dep delay, ¿ok?, con na.rm igual a true. Y pues yo les había pedido que sacaran otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la mediana, voy a poner la mediana, va a ser igual a la median de dep delay na.rm igual a true, ok. Si me salgo aquí, le doy otra vez, ahora, por ejemplo, La varianza. ¿mande? La varianza, la variance, ajá, es igual a la var, que es la función de la varianza, ajá, de dep delay na.rm igual a true. Si yo quisiera poner ahora la desviación estándar, la desviación va a ser igual a estándar, es la SD, ¿verdad?, de dep
.rm igual a true. Ahora el mínimo, mínimo es igual al mínimo, así se pide igual, ok, de dep na.rm igual a true. Ahora n es igual a n. Me parece que así se pide nada más. Ok. Si yo pido todo esto, aquí nada más me aparece un warning. Me dice, oye, espérate, esto no es múltiplo de la longitud de uno menor, pero no quiere decir que no se haya hecho. Ok. Ahora, si yo pido df, ¿sí? Si pido el view de df, bueno, antes de pedirlo, nada más que sepan, o sea, aquí lo que estoy haciendo es, la nueva base se va a llamar df, y lo que estamos haciendo, estamos filtrando estas tres, y además, así yo lo traduzco, ¿no? Como, y además, hazme un group by, y todos estos datos lo estamos agrupando, o sea, todos los datos desde el 2013 de estas carriers o de estos aeropuertos o empresas, ¿sí? Que sean por año, por mes y pues lógicamente por carrier, ¿no? Pero aquí puede ser, por ejemplo, si nosotros tuviéramos diferentes razas, en el caso del ganado, o diferentes tipos de cerdas, o tipos de aves, o tipos de, o sea, hembras primerizas y hembras multípares. A ver, agrúpamelos por hembras primerizas, o agrúpame el promedio de lechones nacidos por semana, ¿ok? Por semana, por mes y por año, específicamente, y me va a dar un dato para cada semana, en el caso que estuviera en semana. Aquí lo que me va a arrojar es esta observación, ¿sí? Del mes 1, ¿sí? Y luego esta del mes 1, esta del mes 1, y luego otra vez cada una, el mes 2, luego el del mes 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 2. Y cada una de estas pues va a salir en función de cada mes. Por lo tanto, vamos a tener 12 medias, 12 medianas, 12 varianzas, 12 desviaciones estándar, 12 mínimos y 12 veces el n. ¿Por qué? Porque está en función del mes, ¿sí? Entonces, ya lo pedimos esto. Ahora, si yo lo visualizo, ¿sí? Aquí me están dando todas las variables que yo muté, o que yo hice, y vemos, en el mes 1 aparece 3 veces. ¿Por qué? Porque hay un mes para carrier, un mes para US, un mes para BX, ¿ok? Con sus respectivas observaciones. Y luego el mes 2 otras 3 veces, porque aparece 3 veces. Pero suponiendo que fuera la producción de multíparas, aquí fueran multíparas y aquí fueran primerizas. Y luego aquí multíparas y luego primerizas. ¿Ok? Entonces, en este caso, como tenemos 3 carriers o 3 aeropuertos, pues por eso salen los parámetros por cada mes de cada aeropuerto. ¿Ok? Y así hasta hasta el año, que bueno, multiplicado por 3, pues me da 36 observaciones. Entonces, con esto yo ya puedo hacer mi gráfico. ¿Ok? Yo ya puedo hacer mi gráfico. Y se fijan aquí, por ejemplo, o sea, estos datos que los está tomando, estos datos de aquí, corresponden a 1455, pero estos a 532, estos a 95. O sea, en enero hubo 1455 datos de este aeropuerto. En enero también, pero de este otro aeropuerto solo 95. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, pues estamos viendo que el aeropuerto BX o VX pues tiene menos observaciones que todos los demás, ¿verdad? Entonces, básicamente para eso sirve el número de observaciones. Ahora, podríamos hacer el gráfico, ¿verdad? Que yo les había pedido hacer un gráfico de líneas y puntos con un facet graph en función de carrier. ¿Sale? Entonces, vamos a hacerlo. Nada más que, ¿cómo lo vamos a hacer? Con ggplot. ¿Sale? Con ggplot. Mi base de datos se llama df, ¿sí? Que es esta, ¿verdad? Esta base de datos nueva. ¿Y qué es lo que voy a graficar? En el eje de las X, le pongo las estéticas. En el eje de las X, el mes, porque es mi variable month.
¿ok? En el eje de las X, de las Y, perdón, el retraso, el delay, ¿sí? Que lo que voy a utilizar son los datos estos, ¿sí? Delay. Ajá, y bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Un home point, ¿ok? Y más, México, perdón. sí, ¿A adelante. qué se refiere con AES? AS es, recordamos nada más, por ejemplo, mira, espérame, déjate lo hago aquí. Si hago yo esto, si aquí quito esto y hago esto, me va a salir un gráfico, porque sí me sale, pero no aparece nada. O sea, el AES se refiere a dónde van a ir las estéticas, los ejes. Recuerden que las gráficas realmente es un mapa, ¿sí? Y tal cual se lee por medio de coordenadas. Entonces, la AES me define qué es lo que va a ir en las X y qué es lo que va a ir en las Y, ¿sí? Entonces, si no pongo la AES, no me va a aparecer nada. Entonces, si yo pongo AES, me dice que en las X aparece mont y en las Y aparece delay. A ver, si yo pongo ggplot y df, también me lo da, ¿sí? Pero no me aparece absolutamente nada. O sea, me aparece en blanco. Me aparece un gráfico porque realmente ya me hizo un gráfico, me hizo el fondo, ¿sí? Pero para que R detecte qué es lo que va a poner en el eje de las X y qué es lo que va a poner en el eje de las Y, yo lo debo de especificar. ¿Cómo lo voy a especificar? Con las aestéticas, así se le llama, con las estéticas. Y pues en las estéticas, en el eje de las X, pues va mont, y en el eje de las Y, pues va delay. Yo lo puedo hacer X igual a mont y Y igual a delay. Es así, me lo va a dar exactamente igual. O sea, ya me aparece, ¿verdad? Las de estas, ¿no? Me aparecen aquí delay y mont, ¿sí? Pero todavía no me aparecen, o sea, R ya detecta qué es lo que va a graficar, pero no hay ninguna observación porque se fijan, ya aparece una escala y R ya toma que los datos pues van a 30, ¿ok? Y aquí a 12. Pero pues dice, oye, pues ya tengo los datos, pero ¿cómo los voy a poner? Entonces para eso ahora tenemos que especificarle cómo queremos nosotros nuestro gráfico. Nosotros en este caso lo queremos con un gráfico de puntos. Ponemos más home point. Y ahora sí, ya me genera, esta no es, ya me genera mis datos, ¿sí? En puntos. ¿Sí? Porque ya es lo que yo puse, con puntos y líneas. Ahora, esto lo cierro. Ahora, esto lo voy a subir aquí un poquito más y así. Entonces, lo quiero con puntos y líneas, más home line, perdón, home line. ¿Por qué? Porque yo quiero un gráfico de puntos y de líneas. Aquí lo puedo hacer un poquito más hacia abajo, después del más. ¿Ok? Y si lo corro o si lo ejecuto, pues ya me da mi gráfico, pero pues no tiene sentido porque hay que recordar que estos datos corresponden a tres diferentes aeropuertos, entonces por eso salen así muy raros los puntos, ¿sí? Y luego pues se hace muy feo, ¿no? Se observan muy feos los datos, ¿verdad? Porque no, o sea, lo que trata de hacer el programa es juntar todos los datos, pero aquí hay que recordar que estos datos, quién sabe, o sea, vienen de los tres aeropuertos. Recordemos que en el primer mes, pues hay 3 puntos. En el segundo mes hay otros 3 puntos. Si contamos los puntos, son 36 puntos aquí. Okay, entonces, por eso deberíamos de hacer un facet wrap, ¿sí? Más un facet. Facet wrap. ¿Ok? En función, se pone esta virgulilla en función de carrier, ¿ok? Para que me genere diferentes gráficos y cada gráfico pues sea los datos de cada aeropuerto. Y aquí ahora sí ya me está dando los gráficos. Entonces, si se fijan,
pues ya está el gráfico. Nada más que hay algo importante, es que si pedimos la estructura de esta base de datos y vemos aquí que en el eje de las X aparecen 2.5, 5, 7.5, 10 y 12.5, o sea, va a una escala de 2.5 en 2.5. Y esto es debido a que si pedimos la estructura de DF, ¿verdad? La estructura de los datos, la variable mont aparece como un número, ¿verdad? Porque realmente es un número, pero son el número del mes y realmente 1 quiere decir enero, ¿verdad? Entonces tenemos que especificar que mont sea un factor mont, a veces así lo agarra, pero yo les recomiendo que, miren, ya salió aquí medio raro, ya no los detecta aquí, pero nos dice que tenemos que agrupar, ahora sí, por especificarle al programa que las líneas, que en este caso las líneas, metemos una aestética ahora dentro de las líneas y los tenemos que agrupar, ¿sí? Igual a 1 para que me genere las líneas, o sea, para que el programa sepa que la línea debe de abarcar todos los puntos, ¿ok? Entonces, así ya está, y ahora sí ya me aparecen todos los números, ¿verdad? Del 1 al 12 y cada punto pues, corresponde a un mes, ¿ok? Entonces, eso lo pudimos hacer poniendo factor. Pero si nosotros quisiéramos obligar, ¿ok?, a transformar, porque aquí no estamos transformando nada. Aquí si yo vuelvo a pedir la estructura de los datos, pues me sigue apareciendo que es un numérica, el mes, cuando realmente no es numérica. Esta es un factor, ¿verdad? Entonces yo tengo que especificar, tengo que poner df, y pongo el signo de números, ¿ok?, que la variable mont, ¿sí?, la tengo que transformar as .factor, la tengo que convertir a factor de df mont, ¿ok? Así se hace, esa es su estructura, o sea, esto indica pertenencia, o sea, la base de datos df, la cual la variable mont, ¿sí?, la variable mont la tengo que convertir a factor, ¿ok? Y aquí sería donde lo va a arrojar nuevamente, ¿ok? Entonces, si hago esto, ¿sí?, ahora sí ya puedo yo, sin poner el factor, nada más pongo mont, y me debe de generar el mismo gráfico. Y ahora sí, si yo pido dentro de la estructura de df, ahora sí ya me aparece que mont, no me sale otra vez. A ver, vamos a ponerle otra vez df mont. Si yo pido la estructura de df, me debe de salir, mira, no me sale porque no me da, actualiza. Aquí me debe de salir que es un factor, ¿sí? Entonces, acá está, mont. Aquí está, factor. ¿Sí? Entonces, pues ya, ahora sí yo ya transformé mi base de datos y ya el dato ya es un factor, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo hacer, ¿verdad?, que la línea, por ejemplo, que el punto, puedo poner una estética y aquí puedo ponerle el shape igual a carrier y si se fijan, me está cambiando el punto o el símbolo del punto, ¿verdad? O sea, aquí estos son círculos, estos son triángulos y estos son cuadrados, ¿verdad? En función de cada uno de estos datos. A ver, vamos a ver si yo no quiero hacer, por ejemplo, este facet. Aquí está. Bueno, me los vuelve a agrupar, ¿verdad? Pero por ejemplo, voy a hacer nuevamente me regreso aquí nada más. Y aquí, por ejemplo, puedo hacer ncall
de columnas 1, n row, o sea, número de renglones igual a 3. Ahora yo le cambio la forma, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, aquí pues me salen exactamente los 3 gráficos, pero ahora arriba de otros. Y entonces aquí, por ejemplo, yo puedo estar con el mismo eje, ¿verdad? El mismo mes, pues ver cada uno de esos. Pero, por ejemplo, algo que sale interesante aquí es que en estos, pues no llega hasta el 25 más o menos. Este no llega a más de 20 y este supera los 30 porque todos agarran el mismo eje, ¿verdad? La misma escala. Entonces podría, por ejemplo, yo aquí poner escales, ¿sí? Igual a free para que cada escala de cada gráfico, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Aquí llega hasta el 25, esta llega hasta el 9 y esta llega hasta el 30. Y pues de alguna manera se ven diferentes, ¿verdad? Las gráficas. Por ejemplo, ahora podríamos, bueno, aquí le puedo poner así, ¿no? Para que esté más ordenado. ¿Qué más podemos hacerle? El color, ¿verdad? Home point y, por ejemplo, el call igual a carrier. Y pues ya, a ver, no me... Home point, core. Yo creo que va aquí adentro. Aquí va la coma y aquí va. Ok, ahí está. Sí, a veces, ahí está. Ya me cambió, pero es únicamente el punto. Y pues ahora en la línea, ¿verdad? Vamos a ponerle call igual a carrier, ¿verdad? Para que me genere el color del punto y el color de la línea, pues cada uno del mismo color. O si yo bien quisiera poner específicamente un color de línea y un color de punto, pues también lo puedo hacer por separado. ¿Ok? Pero bueno, pues así ya queda un poquito mejor. Ahora, por ejemplo, en los vamos a ponerle más a un geom, un tema, ¿no? Más un tema clásico. Pues aquí está el tema clásico, ¿verdad? Sale ya diferente. O un tema negro, dark. Ok, y aquí está mi tema dark. ¿Sí? Aquí está. Okay. Bueno, entonces yo ya estoy modificando mis de estas. Ahora, por ejemplo, puedo cambiar, ponerle un título, ¿no? Más ¿cómo era? Labs. Me parece que el más por ejemplo, en las X, vamos a ponerle igual a retraso. Pero es así, en comillas. A ver si aparece así. Sí, es que lo puse en las X, ¿no? En las X es mes. Mes. En las Y es igual a retraso. Un título. Ese es igual a retraso por mes. ¿Ok? Y aquí está. Ya generé mi gráfico, ¿verdad? Con mis de estas, ¿no? Entonces así, pues ya creé yo la gráfica y pues de alguna manera le modifiqué puntos, líneas, hice el facet en otra forma y también estoy poniendo las anotaciones, ¿verdad? Entonces yo creo que con eso pues de alguna manera ya llegaron a la gráfica. La otra gráfica me parece, ya para dejarlos ir, la última gráfica era de
Pues era que tenían que hacer el del smooth. ¿Mandé? Sí, era un Helm Smooth. Con Helm Smooth. Nada más de dónde lo tengo, porque aquí lo debo de tener ya hecho. ¿Alguien está teniendo dudas con lo anterior? Pues era esto, nada más. Les había pedido que hicieran tenían que sacar la distancia, que no lo tengo. Es una df1, vamos a ponerlo así, que provenga de vuelo. De vuelo tenían que hacer con un pipe, también vamos a hacerlo. Un group by por dest. Me parece que nada más era por destino. Y hacer un pipe y utilizar un summaries. Por vuelo, era por vuelo y destino. Summaries. Y teníamos que utilizar el count, ¿verdad? Y que fuera el n. También teníamos que la distancia, dist, que fuera igual a la media de la distancia con na.rm igual a true, y el delay que fuera igual a la media del arrival delay. Ok, y ya, nada más con eso. Entonces aquí está. Qué bárbaro. A ver, dice que no conoce vuelo. A ver, aquí yo como la estoy nombrando. Vuelo. Vamos a tomar la de df. No, pero a ver. A ver. Aquí no estoy tomando la de vuelo. A ver, ahora pongo los names de... Porque no se llama vuelo, es origin. Así se llama. Okay. No se llama vuelo la variable. Ok, entonces ahora sí yo pido de f1, pues ya me da estos, ¿no? Las nuevas variables que yo acabo de crear o de que acabo de mutar. Y ahora sí ya puedo hacer mi gráfica, ¿sí? Con ggplot, ¿sí? De mi df1, que es mi base de datos que yo acabo de utilizar. Donde voy a poner en las estéticas la distancia, la dist, ¿verdad? Y el delay, ¿verdad? Que son las que acabo, esta de distancia y esta de delay, son las que yo acabo de crear. Más un helm point, ok, dentro del point tengo que utilizar una estética del size. Voy a ponerlo aquí más abajo. Es con size.
igual al count, ¿verdad? Que es esta otra variable, ¿sí? Size igual a count. Y y con un alfa, bueno, así lo voy a dejar sin alfa para que vean cómo aparece. Ok, y más un geom smooth. Ok, si yo hago mi gráfico, aquí y aquí está, me dice que se movió un dato porque no tenía un valor ausente, y si se fijan, ¿verdad? Aquí está. Entonces aparece muy negro porque son observaciones, los puntos están de un color sólido. Entonces ¿por qué no utilizamos alfa? Si utilizamos un alfa dentro del gráfico, dentro del código, aquí está, count, un alfa de 0.2 o 0.3. ok, mira, me salió un error. Es que no va entre paréntesis. No, sí, bueno, lleva uno nomás. ¿Vale? Que bueno, lo cierra. Y a un paréntesis nomás, el que lo cierra. Ajá. Es Ahí está, ahí está. Ahí está. Ok, sí, entonces ya vemos con un count, pues ya sale, estos que se están empalmando, de alguna manera se ven un poquito más atrás. Y los que yo les mencionaba eran estos datos, ¿verdad? Que a razón de estos datos, en este caso, si hiciéramos una range por el destino, en descendiente del destino, a ver, vamos a hacerlo rápidamente. Es, a ver, df, no, así rápido, arrange de df1 por dest, no, la dest de dest, no, de dist, que es la distancia. Ok, aquí el primero aeropuerto, o sea, la distancia, que es el número más grande de la distancia. Estos, si se fijan, el aeropuerto se llama HNL, que es el aeropuerto de Honolulu, el cual pues está muy lejos, y entonces por este dato pues aparece estos puntos que están hasta por acá. Ok, entonces todo ese corredor que aparece pues ya no tiene datos. El dato más largo que está por aquí. Entonces hay dos opciones. Una es filtrar los datos que sean menores a una distancia de 4000, o bien quitar el aeropuerto de Honolulu, ¿verdad? Utilizaríamos un filter. Y la otra es que pues tal vez me parece que con esto que habíamos hecho otra vez, video el arrange, por ejemplo, aquí aparece este aeropuerto que pues si bien tiene una distancia muy larga, o sea, es un vuelo muy largo, pues solo 8 veces, en toda la base viajó ese avión 8 veces, o ese vuelo se llevó a cabo 8 veces. Entonces tal vez no tenga sentido el que poquitos datos meterlos en una base. O sea, a comparación, este tiene 8204 vuelos o conteos o veces que voló de tal punto a tal punto, y este solo 8, ¿verdad? Entonces pues podríamos filtrar los vuelos mayor a 100 o un conteo mayor a 100, y en el destino quitar ese aeropuerto que es el de Honolulu. Entonces si utilizamos aquí, antes me voy un poquito atrás, si pongo df1 y ahora voy a hacer un filter, voy a filtrar el de df1, que es mi base de datos de donde voy a filtrar, y aquí la voy a sobreescribir nada más. Voy a poner el count, ¿verdad? Que es una base de datos, el nombre de una variable, perdón, que sea mayor a 100, y además la variable de dest, que no sea, aquí esto es que no sea, o sea, a la HNL. Si yo hago esto y ahora pido, por ejemplo, voy a hacer exactamente lo mismo,
porque se llama igual, ya no aparece Honolulu. Y el que tiene mayor distancia son 2586, ¿verdad? Entonces, si con hacer eso, y como yo volví a renombrarlo, ahora si vuelvo a correr igual la base, la gráfica, pues ahora sí ya me sale la distribución completamente diferente. Mi escala llega a un poco menos de 3000, ¿verdad? Por acá debe estar el 3000, y hasta aquí llegan los datos, ¿verdad? A comparación de esta otra gráfica, que era la gráfica que habíamos puesto al principio, que tiene estos datos a 5000 millas. ¿Ok? Entonces, esa era la segunda gráfica que tenían que hacer. Entonces, ¿alguien todavía tiene dudas? El día de mañana, si gustan, podemos continuar con más dudas, haciendo pues también análisis, ¿no? Para que no tengan problemas al hacer la tercera gráfica. Entonces, si alguno de ustedes sigue teniendo problemas, pues yo la verdad me puedo tomar el tiempo para explicarlo, ¿no? No tiene sentido que no quede claro y pues el día de mañana que ya estén solos con este tipo de softwares, pues que no tengan idea de cómo hacerlo. Entonces yo prefiero gastarme un poquito más de tiempo para que aprendan de manera, o sea, de una mejor manera y que queden las menores dudas posibles, ¿sí? Al cabo, pues las partes de la práctica, pues después las puedo retomar. Yo creo que vamos muy bien, de hecho vamos adelantados. Entonces, no sé si el día de mañana, bueno, tal vez el día de mañana con otras cosas podemos estar haciendo esta parte, ¿no? Esta parte de manipular datos y hacer las gráficas para que no tengan problemas con su tarea, y tal vez puedo retomar algo que tiene que ver con lo de su tarea para hacer algunos análisis en la clase de mañana. ¿Okay? Entonces, por favor, les pido nuevamente que las personas que no hayan mandado la asignación, mándenlo. Es importante para mí, si no la han terminado, pues yo, con base al script que ustedes me estén mandando, pues yo puedo darme una idea de los problemas que están teniendo, de los errores que están teniendo, y pues con esto, o sea, con esas observaciones que yo pueda llegar a ver, pues darme tiempo y yo enseñarles otra cosa, ¿verdad? O volverlos a retomar. Pero es importante que a mí me digan, porque si a mí no me dicen, pues yo doy la clase y pues yo no me doy cuenta si están aprendiendo. Nuevamente, yo no los estoy viendo, yo no sé si ustedes están cargando la base de datos, yo no sé si ustedes están generando el gráfico, ¿ok? Es complicado, ¿verdad? Entonces, si no me dicen a mí, pues realmente es muy complicado el que yo sepa si están haciendo o no están haciendo las cosas. ¿Sale? Entonces, por favor,